investigación y me dediqué más bien a la cuestión académica y a la docencia. Y al terminar tu carrera de Derecho en Mexicali, ¿qué escenarios te planteaste? Pues en ese entonces, Pedro, reitero, no era tan común el estudio del posgrado en Derecho, y entonces había pocas posibilidades de llevar a cabo estudios de maestría y de doctorado. De hecho, si uno, en una disciplina tan práctica como el Derecho, ¿sí? Claro, claro. Tan práctica, donde yo creo que el 80% de los estudiantes que ingresan tienen en la mente ir a los tribunales a litigar, pues en ese entonces, hoy es mucho más común, pero en ese entonces no era tan fácil encontrar estudios de posgrado en Derecho con maestría y doctorado. Yo recuerdo muy bien, me haces ahorita hacer memoria, y recuerdo que en ese entonces estaba la Universidad Panamericana, pero con un enfoque muy práctico, ¿no? Para continuar con la cuestión práctica del litigio, de la asesoría. Sí. Otras 2, 3 universidades también en Jalisco, en Guadalajara, quizá en Monterrey también. Pero la Universidad Nacional Autónoma de México, como en muchas otras disciplinas, es la que recibe, en ese entonces recibía muchísimo. Y es la que lleva el liderazgo de alguna manera en muchas de la investigación, ¿no? Sí. me atrevo a decir, sí, de la investigación, entre ellas la investigación jurídica. Nos recibía, en ese entonces, nos recibía mucho a los alumnos, ellos llaman de provincia, ¿no? Del interior de la República. Así es, entonces, con esa visión colonial todavía. Exactamente, yo lo pongo entre comillas justamente por lo mismo. Mi salón, por ejemplo, era gente de Sonora, Sinaloa, lo largo y ancho de la República, ¿sí? Exigía un promedio alto para ingresar a la UNAM, además de un estudio importante para un examen de ingreso. ¿Cuál fue el tema de tu tesis de licenciatura? El tema de en la licenciatura, fíjate, Pedro, que me titulé por promedio en la universidad, sí, en la Autónoma de Bacalar. No fue necesaria la cuestión del título. Exacto. Sí. Y cuando entras a la Nacional, ¿te vas directamente al instituto? No directamente. Curso mi primer semestre. En ese primer semestre me da clases una maestra ya fallecida, lamentablemente, Marcia Muñoz de Alba Medrano. Termino yo mi curso con ella, sin problema. Y el siguiente semestre, mi segundo semestre, toca la puerta donde yo estaba cursando una materia y me saca del salón. Dije, qué extraño que mi profesora me llame en estos momentos, pero me llamó justamente para invitarme a integrar un equipo importante en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Mira. Entonces, eso, aunado a mi interés desde que me fui de Mexicali en la investigación, pues fue la combinación perfecta para que yo hiciera carrera en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Y te quedaste a vivir en Ciudad de México por cuántos años? Ya 27 años, Pedro. 27. Y toda tu carrera profesional ha sido en la universidad, entonces. Toda mi carrera profesional, mi único trabajo ha sido la universidad. La UNAM. Exactamente. Y estoy viendo que dirigiste la biblioteca del instituto. Sí, justamente al terminar mi doctorado en la Universidad Nacional, en ese entonces estaba director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Diego Valadez. A quien le mandamos un saludo. A quien le mandamos un fraternal y caluroso saludo. Y en ese sentido, Diego me encargó, antes de ello, una unidad de planeación, pero después de eso me encargó la coordinación de la biblioteca del instituto. Cuando yo ingresé como coordinador no tenía el nombre de Jorge Carpizo, pero justamente con Diego y con el Consejo Interno decidimos nombrarla, lo mínimo que podíamos hacer. Gran reconocimiento. Gran reconocimiento a la trayectoria y vida del doctor Carpizo. A las grandes aportaciones del doctor Carpizo, ¿no? Así es, rector, a su gestión. Su gestión, fundador de la Comisión de Derechos Humanos, hoy tan relevante en el país, ¿no? Así es, Pedro. Pero sale de jurídicas. ¿Perdón? O sea, el doctor Carpizo sale de jurídicas. Sí, exactamente. Para ser rector y los demás cargos. Y los demás cargos que ocupó. Secretario de Gobernación, por supuesto. Gran recuerdo para el doctor Carpizo. Entonces, tú te quedaste, ¿cuántos años estuviste en la biblioteca? Estuve 2 años en la biblioteca
y después justamente le solicité a Diego la oportunidad de irme a hacer una estancia postdoctoral de investigación. Si no lo hacía en ese momento, ya se me iba la oportunidad y decidí llevarla a cabo en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, bajo la supervisión de un profesor muy querido que acaba de fallecer también, el doctor Joseph Raz, y justamente porque mi especialidad es la filosofía y la teoría del derecho, Pedro. Exacto. Explícanos qué se estudia en la filosofía y la teoría del derecho. Explícanos para el público. Difícil en poco tiempo, y esto requiere toda una materia y cursos, pero lo voy a poner así, aunque muchos de mis colegas no van a estar de acuerdo. Nos dedicamos a estudiar lo que es la naturaleza y esencia del derecho, ¿no? Como respuesta de examen, ¿qué dirías? Como respuesta de examen es tratar de encontrar las características que hacen que el derecho sea eso, derecho y no otra cosa. Okay. ¿Sí? En términos generales, derecho mexicano, derecho chino, derecho polaco, lo que quieras. Entonces es una disciplina muy abstracta, ¿sí? Son los estudios muy abstractos de una materia muy concreta y práctica que es el derecho, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Estoy conversando con el doctor Juan Vega, director del Centro de la Estación de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en Tijuana, inaugurado hace algunos meses, algunos años. Quiero que me platique de este importantísimo proyecto para nuestra ciudad. Regresamos. A la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regreso a Rostros de la Cultura, sigo conversando con el doctor Juan Vega. Nos quedamos en tu proceso formativo, que te estás yendo a Oxford a seguir tus estudios en filosofía del derecho. Así es, esto es el 2003, me voy a la Universidad de Oxford. Una experiencia increíble, la verdad, porque creo que sigue siendo una de las cunas más importantes de la filosofía en general, sí, sobre todo la filosofía analítica, y logro consolidar lo que yo creo es pues esta dedicación a la filosofía del derecho, filosofía política y moral, ¿no? ¿Y regresas en qué año a México? ¿Un par de años después? Regreso, sí, el 2005, si mal no recuerdo, y en ese entonces ya nuestro querido doctor Diego Valadez también tenía otro encargo para mí, académico administrativo, y me dedico a la coordinación de los estudios de posgrado del Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Regresas a jurídicas? Sí, regreso a jurídicas. De hecho, mi estancia postdoctoral fue ya como un personal activo, profesor y investigador de tiempo completo en la UNAM. ¿Y profesor en la facultad y en el instituto? Tengo mi asignatura, sí, Pedro, de filosofía del derecho en la licenciatura. Bien. Di poco en licenciatura y después prácticamente me concentré en el posgrado en Derecho de la UNAM, donde yo cursé mi posgrado justamente. ¿Y ¿en qué momento se plantea el Instituto de Investigaciones Jurídicas abrir una oficina en Tijuana? Sabes que se lo planteó esto hace muchísimos años, otro gran jurista de la tradición no solo mexicana, sino iberoamericana, y me atrevo a decir mundial, el doctor Héctor Fixamudio. Él fue el primero. Él fue el primero que lo planteó. Lo planteó en Ensenada como cuestión inicial, Pedro. Y yo recuerdo... Donde ya la UNAM tiene algunas claro que sí, tiene nanociencias, nanotecnología, y las oficinas del Observatorio de San Pedro. Por supuesto, sí. Y se lo planteó ya en Ensenada, quizá como ese paquete que se planteaba en ese entonces de la UNAM venirse a Baja California, no lo sé, pero se lo planteó en ese sentido. No tuvo éxito en el caso de jurídicas, no porque se haya intentado y haya fracasado, creo que no se continuó, pero yo recuerdo vívidamente las pláticas con el maestro Fixamudio, y él con mucha nostalgia recordaba la ciudad de Ensenada y esa posibilidad de que el instituto estuviera aquí
en mi estado natal, ¿no? Pero estás hablando de que ese planteamiento fue hace muchísimos años. Te estoy hablando de los años 80. 80. Sí, exactamente. Hace 40 los años 80. Recuerdo pláticas con el maestro Fix, Sí. Zamudio, y él me comentaba mucho que lo tenía en mente con el maestro de historiador mexicano muy importante, Portilla. El Miguel León Portilla. Miguel León Portilla. Sí. Y creo que Miguel León Portilla sí concretó algo con la UABC en términos de un instituto de investigaciones históricas. Ahí, Un proyecto conjunto, un centro de investigación, UNAM-UABC, correcto. Entonces, por ahí iba el proyecto inicial, pero finalmente, en el caso de jurídicas, no se dieron los primeros pasos, pues. El maestro Fix lo recordaba con mucho cariño y porque le encantaba la ciudad de Ensenada. Para él era algo digno de continuar en las conversaciones y en la posibilidad de que el instituto se asentara en algún momento dado aquí. Me dijiste fuera del aire que el año entrante están por cumplir 10 años. 10 años desde que se empezó a plantear el proyecto de manera más formal, porque se inauguró apenas el año pasado. Exactamente. A ver, platícame cómo fue ese proceso. Otros directores del instituto lo intentaron en otros lugares de la República, ¿no? Pero también es que al final del día nos dimos cuenta de que no era tan fácil, ¿no? Sí. Tener esta gestión universitaria de un campus fuera de Ciudad Universitaria, ¿no? Sí. Pero el doctor Pedro Salazar Ugarte, cuando se incorporó como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas en el 2014, Sí. cuando estaba justo en campaña, yo recuerdo muy bien, me lo encuentro en los pasillos del instituto y me dice, voy a retomar la idea del maestro Fix Fierro, del maestro Fix Zamudio, perdón. Sí. Y Juan, quiero que me apoyes en este proyecto para retomar la idea del instituto fuera de Ciudad Universitaria en Ensenada. Esa fue la idea inicial. Lo planteé en el 2014, lo nombran a Pedro Salazar Ugarte, director del instituto, y creo que a los 20 minutos ya estábamos platicando en relación a qué teníamos que hacer para llevar a cabo y tener ya resultados concretos y un plan de acción, ¿no? ¿Y cuáles fueron los objetivos que se trazaron en ese momento para abrir las oficinas en Tijuana? ¿Por qué Tijuana? Sí. ¿Por qué en la frontera? Sí. ¿Y cuáles son los temas de investigación? Sí. Me imagino, lo sé por conversaciones contigo y con el propio Diego Valadez, desde conseguir el terreno fue el procedimiento, ¿no? Así es, así es. Entonces, me quedé en la cuestión de que Pedro Salazar tenía todavía la idea de hacerlo en Ensenada. Pero el proyecto, naturalmente, y como es común en este tipo de empresas, fue adquiriendo matices distintos, Pedro, ¿no? Sí, Entonces, de acuerdo. las opiniones de colegas universitarios, exdirectores del instituto, fue muy importante. Y entonces, en ese sentido, fue dando un giro el proyecto en donde quizá lo más viable no era dedicarnos a la investigación jurídica tal como lo hacemos en Ciudad Universitaria. Por ejemplo, si algo caracteriza a mi instituto es esa presencia importante de constitucionalistas, ¿no? Mucho énfasis en el constitucional, en el derecho claro. público mexicano. El derecho público, claro. Pero quizá no replicar eso en esta sede foránea. Y entonces fue tomando este giro para dedicarse a que si ya estábamos con la idea de estar en Baja California, quizá lo indicado era dedicarse a la investigación jurídica, pero con cuestiones muy concretas y problemas relevantes hacia la frontera, ¿no? Entonces vimos que había una oportunidad muy importante en la región. Sí. Porque estudios de frontera, ¿no? Lo digo en el sentido físico, ¿no? En el estudios en relación a las dinámicas fronterizas las hay, y de una manera sumamente exitosa. Claro, la Pero migración, el comercio, la seguridad. El comercio, tienes tú toda la razón. La ecología. Pero faltaba la perspectiva jurídica. Definitivamente. Entonces, pues finalmente tomó ese giro el proyecto, y ya cuando se torna en una cuestión de investigación jurídica en relación a las dinámicas fronterizas, le llamamos nosotros,
pues cambió la perspectiva también del lugar en donde nos íbamos a sentar. Ensenada quizá había que replantearlo y Tijuana era la opción natural por muchísimas consideraciones. Aquí hay una imagen, producción nos hizo el favor de poner esta imagen, es unas formidables instalaciones formalmente se llama Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Dónde están ubicados, Juan, y cómo puede el público acercarse a sus actividades? Como cualquier instalación de la Universidad Nacional Autónoma de México, es pública y es abierta, claro. Abierta. De acuerdo. Todos están cordialmente invitados absolutamente a todos los eventos que nosotros llevemos a cabo aquí en la estación. Estamos en el Soler, Pedro. Ajá, muy bien. Estamos en la colonia El Soler, porque nos brindaba una posibilidad, después de tanto ir y venir y opciones de dónde ubicarnos, como tú lo comentaste en su momento, nos ubicamos ahí en El Soler porque nos daba la posibilidad de pensar en ese edificio que acabas tú de transmitir en pantalla, para pensar en un centro de investigación no solo a corto plazo, ¿sí? Que no nos quedara cortos y chico en 5 años, sino que esto se pensara en 15, 20, 25, hasta 30 años. Y esas instalaciones en El Soler no lo permiten. Lo permitían, claro. Además, perdóname, además de una cuestión en donde estamos prácticamente en la Avenida Internacional. Completamente. Viendo hacia la frontera. Vamos a hacer una pausa, Juan, y regresamos para que nos platiques de las actividades de este importante centro de la UNAM en Tijuana. Con mucho gusto. Gracias. Debate plural de la creación artística, Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura, sigo conversando con el doctor Juan Vega y me da mucho gusto enviar un saludo al ingeniero Luis López Moctezuma, exrector de la Universidad Autónoma de Baja California, que nos está siguiendo en la transmisión y nos recuerda que se formó el Instituto de Investigaciones Históricas UNAM-UABC en ese momento del que hablaba el doctor Vega cuando se planteó la posibilidad, el primer intento de inaugurar jurídicas en Tijuana. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la estación aquí en Tijuana, Juan? ¿Qué es lo que lo que puede esperar el tijuanense para acercarse a las actividades de la universidad? Varias cuestiones. Me uno primero al saludo del ingeniero, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Y posteriormente te comento. Se llama, el título oficial de nuestro centro es Estación Noroeste de Investigación y Docencia Héctor Felipe Fix Fierro. Bien. ¿Qué pueden encontrar? ¿Qué les podemos ofrecer? Justamente la idea es ofrecer seminarios, diplomados, eventos. Estamos ya desde que se inició con el proyecto el 2014, iniciamos con el programa de doctorado en Derecho, Pedro, aquí. Ah, qué interesante. Fíjate que en ese entonces, creo, si la memoria no me falla, la Autónoma de Baja California no tenía todavía el doctorado, entonces se ofrecía un doctorado en Derecho. Excelente. Ya Mexicali y Tijuana ya tienen afortunadamente el doctorado en Derecho. Nosotros seguimos ofreciendo el doctorado en Derecho, pero son seminarios, son cursos, son talleres, conferencias. Vamos a tener un muy importante acervo bibliohemerográfico, ¿sí? Ahí en la estación, que son en buena medida los libros del maestro Fix Zamudio, que nos los donó. Qué interesante. Y es una biblioteca especializada en constitucional, me imagino. La de él sí, justamente, constitucional y procesal constitucional. Ah, mira. Eran sus temas. El procesal constitucional era su gran aportación a la ciencia jurídica. Y son temas, y lo hemos visto en los últimos meses, que no pierden actualidad. No pierden actualidad, no, por supuesto. Ahora el derecho mexicano se abre a las instancias internacionales. De acuerdo. Y entonces ahí toda la obra del maestro Fix y la defensa de los derechos humanos en los planos y los tribunales internacionales adquiere una relevancia sin precedente, Pedro. Por supuesto. Sí. Entonces, hay una importante biblioteca, cualquiera puede acercarse a ella. Sí. Hay un doctorado en Derecho. Doctorado en Derecho. Y hay cursos de capacitación. Hay cursos
¿Qué tienen las próximas semanas? Porque me has hecho el favor de enviarme alguna información. Sí. De aquí al resto del año, ¿hay alguna actividad sobresaliente que quisieras invitar a la comunidad? Con mucho gusto. Tenemos próximamente el 29 de noviembre a las 4:30, a las 16:30, una conferencia muy relevante del doctor Moisés Vaca, intitulada La responsabilidad de los usuarios por los daños de las redes sociales. Mira, es un tema de mucha actualidad. De mucha actualidad. El doctor Moisés Vaca es un destacado investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Sí. Son nuestros vecinos ahí en Ciudad Universitaria, Claro. de Jurídicas. Y es una persona que vale muchísimo la pena escuchar y entrar en comunicación con él. También quiero anunciarle, si me lo permites, Pedro, Por favor, Juan, adelante. que tengo mi primer diplomado, el diplomado en Derechos Humanos en materia penal y su aplicación en instancias internacionales. Excelente. Va a iniciar el 1 de febrero al 23 de marzo del 2024. ¿A quién va dirigido? ¿Quiénes pueden inscribirse en el diplomado en Derecho? Carreras afines a las de Derecho, ¿sí? O incluso con su licenciatura en Derecho, la gente que esté interesada en esta parte del derecho penal, como lo comentamos hace unos segundos en relación Sí. al maestro Fix, esta gente que esté interesada en el derecho penal, pero la defensa de los derechos humanos en materia penal en las instancias nacionales e internacionales. De acuerdo. Vienen grandes profesores y amigos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Nada más quiero comentar que es presencial, va a ser en estas instalaciones que tú ya mostraste, ¿sí? Los jueves y viernes por las tardes, y las inscripciones están abiertas hasta el 31 de enero para iniciar el 1 de febrero del 2024. Yo Viene el quisiera, doctor, perdón que te interrumpa, yo quisiera que repitieras el título del diplomado, que es sumamente interesante. Diplomado en Derechos Humanos en materia penal y su aplicación en instancias internacionales. Excelente. Ahora sí, ¿quiénes vienen? Te interrumpí violentamente. No, al contrario. El doctor Enrique Díaz Aranda, yo Sí. creo que uno de los jóvenes penalistas, no lo creo, es más importantes en nuestro país. Por supuesto. El doctor Roberto Ochoa Romero, Sí. también con una destacada trayectoria, no solo en la teoría penal, sino en la práctica, ¿no? En sus diversos puestos en la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía. Sí. La doctora Patricia Lucila González Rodríguez, exfiscal en el estado de Chihuahua. El magistrado Juan José Olvera López, el magistrado que tiene relación familiar con el estado de Baja California por su esposa, pero el magistrado nos va a impartir la materia del amparo en materia penal, ¿no? Excelente. Justamente pues él tiene, ¿no?, todos los conocimientos prácticos del día a día, y qué mejor que un miembro de la función jurisdiccional nos imparta esta materia. Y el doctor Jorge Carmona Tinoco nos va a analizar y va a discutir con los alumnos del diplomado la cuestión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y las comisiones interamericanas de derechos humanos, muy orientado a las cuestiones prácticas, casos relevantes. ¿Y cómo puede ser eso importante para la práctica del derecho penal aquí para la gente no solo de Baja California, no solo de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Rosarito, sino de la gente de la región? Yo fui muy celoso, si me lo permites, Pedro. Adelante, Fui Juan. muy celoso en que la estación fuese una cuestión regional, ¿sí? No exagerando los límites de la geografía ni las fronteras, pero que fuese un centro de la Universidad Nacional Autónoma de México en el estudio y la impartición de la docencia jurídicas aquí en Tijuana, pero con una proyección de nuestros también y una incorporación de nuestros estados vecinos que tenemos una afinidad familiar natural: Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, incluso me atrevo a decir Chihuahua. Por eso la cuestión de Estación Noroeste de Investigación y Docencia. Esa es la razón del título. Sí, esa es la razón. En cuanto se planteó el proyecto, dijeron, ¿y cuándo va a haber una sede en el sur del país? ¿Cuándo va a haber una sede en tal? Yo dije, mira, es muy importante que esto tenga cierta jurisdicción. Vamos a dejar el noroeste para acotarlo. Acotarlo. Claro. Y entonces, pero no lo digo por una cuestión de dientes hacia afuera, Pedro. Sí. Estoy
constantemente en comunicación y trato de convocar absolutamente a todos los eventos que organizamos, a los directores de las facultades de Derecho en Sinaloa. Algunas se me escaparán, ¿no? Sí, claro. Pero en Culiacán, por supuesto, Mazatlán, Mochis, a los de Sonora, a la gente de la Unison, a la gente de la Autónoma de Baja California Sur, a la gente de la Autónoma de Ciudad Juárez, que es una universidad muy querida por mí, ¿no? Porque tengo muchísimos años yendo a dar clase a Ciudad Juárez. Y a todos ellos para que sea esto un centro, ¿no? Un centro de desarrollo, un centro donde los alumnos de los posgrados de estas instituciones vengan a hacer estancias de investigación. Voy a recibir ahora en enero a un alumno de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y así, poco a poco, todas las semanas me solicitan estancias de investigación, gente nacionalmente, ¿no? En términos del país, gente de la región, pero también internacionalmente. Acabamos de tener presencia de Iwao Hirose, otro filósofo que se dedicó a las restricciones de la libertad en la época de la pandemia. Fue un profesor de Harvard, ahora está en la Universidad de McGill, ¿sí? Y poco a poco vamos extendiendo esta idea de que estamos aquí en Tijuana para servir a la comunidad y fortalecer esa comunidad jurídica, esa cultura jurídica que creo le puede venir muy bien a la región, Pedro. Creo que es muy necesario. ¿Qué duración tiene el diplomado y tiene algún costo, Juan? La duración son 120 horas por reglamento, Pedro. Ajá. Yo no puedo dar menos ni más, eso ya es una cuestión de reglamento por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene un costo de 26,500 pesos. Sin embargo, se manejan varias opciones de descuento ahí, que si se acercan y nos mandan un y métodos de pago, supongo. Y métodos de pago también. Sí. En ese sentido, le comentamos aquí a la gente de producción nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Twitter, que si lo pueden mencionar, y ahí nos pueden contactar y de manera inmediata les brindamos esta información. Perfecto. Entonces, son 120 horas que aproximadamente ¿cuántos meses son? Mira, lo vamos a hacer intenso, porque va a haber, generalmente estos diplomados son un día a la semana. Sí. Nosotros vamos a trabajar jueves y viernes. Bien. 5 horas. No, bueno. Entonces nos vamos a ir todo febrero y prácticamente todo marzo. Excelente. Entonces yo creo que es una cuestión importante. Claro, ahora está la modalidad híbrida. De seguir en línea. Sí, de seguir en línea, pero tengo mucho interés en que la gente conozca la estación. Pero por supuesto, son unas instalaciones formidables, le digo al público. Tú las ahí. conoces. Sí. Y en ese sentido, los profesores también se sienten muy cómodos con la docencia que se imparte presencialmente, ¿no? Por más que la pandemia haya afectado, y lo digo en un sentido no negativo, sino ese va a ser el futuro y habría que ver cuáles son las mejores técnicas para la enseñanza a distancia, pero no hay como una clase presencial. Hay que aprovechar, Pedro, a esta gente que viene de la Ciudad de México, viene de otras partes de la República, vienen de otros países y están dispuestos a discutir con el gran talento de los baja californianos. Y compartir su conocimiento. Compartir su conocimiento, gente muy abierta a la discusión, que finalmente de eso se trata la academia, ¿no? Así es. Haremos una pausa, seguimos conversando en Rostros de la Cultura con el doctor Juan Vega y le vamos a pedir a producción que en el siguiente corte nos ponga los datos de contacto de Jurídicas de la UNAM en Tijuana. Regresamos. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Me estabas hablando, Juan, también de las clínicas de derecho que tiene este servicio tan importante, el instituto en Tijuana. Y estamos viendo la placa de inauguración que debe tener mucho significado para ti.
Lo tiene sin duda. El 16 de junio del 2022 inauguramos formalmente la estación con la presencia del rector, ex rector, puedo decir el día de hoy, Pedro. Claro, porque tiene una semana que entregó, ¿no? Una semana, el doctor Graue. Claro. Vino la directora, la coordinadora de humanidades, el secretario administrativo también, nos acompañó la gobernadora y estuvo la familia de Héctor Felipe Fix Fierro, lo cual fue la parte más emotiva del evento. Sí, es el único caso que han sido directores de jurídicas padre e hijo, ¿no? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí, Pedro. Padre e hijo. Yo, de hecho, tuve la fortuna de colaborar con Con ambos, ¿verdad? Con ambos, sí. Con Fix Fierro como su secretario académico. Ajá. Y pues obviamente la relación y la amistad es muy fraternal y me dio gusto ver a su familia aquí, en donde le rendimos un muy pequeño homenaje a una vida tan importante en la academia mexicana y en la cultura jurídica. Nos quedan unos cuantos minutos, Juan. ¿Pudieras platicarnos de estas clínicas de derecho que ofrece el instituto? Sí, es una clínica jurídica. Me interesa mucho transmitir esta idea porque desde el inicio, desde su gestación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas pensó en tener una clínica jurídica que brindase apoyo jurídico gratuito a la comunidad, ¿no? Que sí. tanta falta hace, y venimos finalmente a sumarnos a una serie de gente que hace una labor impresionante aquí en Tijuana en términos de servicio social, Pedro. Por supuesto. No somos los únicos ni los primeros, pero queremos aportar nuestro granito de arena en un problema tan importante que es la migración. Y en ese sentido, digo, es una clínica jurídica en donde la gente que lo requiera puede acercarse con nosotros para efectos de una orientación en términos legales, de manera totalmente gratuita, y ver si podemos en algún sentido apoyarlos en algún trámite, en alguna gestión ante los tribunales. Estamos ahí en el Soler a sus órdenes. Estamos ahorita trabajando casos de incorporación de los migrantes, regularización de su situación migratoria, apoyándolos con eso, pero la clínica tiene muchísimas más funciones. Les pido se acerquen y seguramente podemos apoyarlos en algún sentido o en otro. Juan Vega, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de sábado en Rostros de la Cultura. Y ya lo sabe, las instalaciones de jurídicas de la UNAM están abiertas al público para cualquier interés académico o de apoyo social. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado. Gracias.